La reflexión del día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está con ellos el novio, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Continuamos estos días, hermanos y hermanas, leyendo este escrito del Nuevo Testamento tan interesante, tan profundo, la carta a los Hebreos, que si usted ha seguido la pista se dará cuenta cómo nos ha ido llevando de la mano progresivamente desde el primer versículo, cuando nos decía que de muchas maneras y de muchas formas Dios ha hablado a nuestros padres en el pasado por los profetas. Ahora, dice, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y desde ahí comienza paso a paso a irnos delineando la persona de Jesús, el Hijo amado de Dios. Nos lo presentará ya a partir de estos versos que hemos leído hoy como un intercesor, como un pontífice, como un sumo y eterno sacerdote. De hecho, el sacerdocio es una función ministerial de alguien que hace de puente entre los hombres y Dios, hasta llegar al sumo sacerdote, al sumo pontífice, que es, como diríamos, la autoridad máxima. La palabra pontífice significa el que hace puentes o el que hace de puente. Entonces el sumo pontífice es el gran sacerdote, en este caso Jesús. Y nos lo presentan hoy de una forma muy conmovedora, como alguien que es también igual a nosotros, menos en el pecado, y que ha experimentado, al igual que nosotros, las contrariedades de la vida, y que porque las conoce no es ajeno a ellas y es capaz de comprender la situación y de comprender nuestra propia situación. Nos lo presenta hoy, por ejemplo, en ese episodio que usted seguramente conoce muy bien. Terminaba la carta a los Hebreos diciendo: por eso, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. No sé si usted en este momento lo recuerda o puede traerlo a su memoria o puede cerrar incluso sus ojos y pensar con el corazón y tratar de imaginarse a Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el verdadero Dios por quien se vive, llorando,
clamando a Dios Padre con fuertes voces y llantos. Decir fuertes voces es el equivalente a decir gritando. Estamos acostumbrados a encontrar en los textos evangélicos a un Jesús que cautiva, que predica, que sana, que consuela, que anima, que reconforta. Hijo, tus pecados te son perdonados. Mujer, nadie te condena, pues yo tampoco. Toma tu camilla, y todas estas expresiones que conocemos muy bien. Pero imaginarse a un Jesús clamando con fuertes voces y lágrimas, a veces se nos olvida. Y es su propia realidad la de Jesús en el momento del dolor. Aquí se nos habla prácticamente de dos momentos. Getsemaní, donde sabemos que el Señor se compungió fuertemente hasta el extremo de sudar sangre, y en ese momento decir: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y al día siguiente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Padre, perdónalos. Todos los gritos de Jesús gimiendo en la cruz, porque recordemos, fue doloroso evidentemente. Era un ser humano, no era un extraterrestre. Por eso la carta a los Hebreos lo fue presentando, repito, con fineza desde el principio, como un ser humano, Dios evidentemente, pero que al participar de nuestra naturaleza humana experimentó el dolor. Y si lo azotaron, le dolió. Y si lo coronaron de espinas, le dolió. Y si sus manos fueron traspasadas por los clavos, si su costado fue abierto por una lanza, todo esto está simbolizado en estos pequeños versos de hoy. Jesús ofreció, dice, oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas. Ahí vemos a Dios, a nuestro Señor. Y dice la carta a los Hebreos algo que nos puede confundir. Clamó al que podía librarlo de la muerte y fue escuchado. Y digo, nos puede confundir porque alguno dice: Padre, pero ¿y entonces no murió pues? Dice que está pidiendo con fuertes voces y lágrimas al que podía librarlo de la muerte y fue escuchado. Sí, Dios Padre lo escuchó, pero no lo libró de la muerte. Es una forma sencilla de decirnos: Dios escucha también su súplica, sus fuertes clamores y llantos, su corazón a veces despedazado o desgarrado ante la agonía de un ser querido, ante la impotencia de una enfermedad terminal, ante las situaciones tan dramáticas de nuestra vida. Dios nos escucha y nos concede lo que más conviene. A Dios Padre Jesús le clamaba y Dios Padre lo escuchó. Dice la palabra de Dios que no miente, y fue escuchado, pero murió. Claro, resucitó al tercer día, pero en ese momento murió. Y su súplica sí fue escuchada. Yo quisiera que en esta noche pensemos también que sus súplicas, mis súplicas, nuestros ruegos siempre son escuchados por Dios. No tenemos un Dios sordo, nuestro Dios escucha. Sencillamente nos concede lo que más conviene, que de repente a veces no es lo que le estábamos pidiendo. A veces pedimos y no sabemos lo que pedimos. Pedimos lo que queremos, no lo que conviene. El arte en nuestra vida es entonces invocar al Espíritu Santo, como dirá el apóstol Pablo, para que venga en ayuda de nuestra debilidad, para que sepamos pedir lo que conviene. Y sea lo que sea, que aceptemos la voluntad de Dios. Señor, que se haga tu voluntad, dijo Jesús en Getsemaní. Si es posible, aparta de mí este cáliz. Te lo pido, Padre, y sudando sangre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Es un ejemplo perfecto para nosotros, y en ese clamor de Cristo, en esas fuertes voces y llantos, están sus fuertes voces y llantos, sus clamores. Únalo siempre al clamor de Cristo. San Pablo llegará a decir que con nuestros dolores y sufrimientos colaboramos a la redención del Señor. Y Él nos escuchará, y de repente nos va a conceder más de lo que nos imaginábamos, tal vez ni lo que soñábamos. A veces hemos recibido en la vida cosas extraordinarias y ni cuenta nos hemos dado. ¿Por qué? Porque estamos enfrascados en esto que yo pedí, esto es lo que yo pedía. Pero dése cuenta lo que ha recibido, y lo que ha recibido seguramente es mucho más de lo que había pedido. Que el Señor nos ilumine siempre con su palabra, que podamos nosotros reconocer su voluntad, y sobre todo que nunca nos sintamos solos. El que ora nunca está solo, porque su sufrimiento y su oración se une a la de nuestro sumo sacerdote Jesucristo el Señor, que dice hoy, aprendió también a obedecer sufriendo. Y uno dice, ¿cómo Jesús aprendió a obedecer? Como ser humano aprendió a obedecer en medio del sufrimiento. Y si Él pasó por ahí, nosotros tenemos que pasar por ahí. Él es nuestro maestro, y nos llegará a decir, el discípulo no es más grande que el maestro. Nuestra ventaja es que no vamos solos, vamos con Él, que nos dice, vengan conmigo, aprendan de mí, mi yugo es suave y mi carga es ligera, y en mí encontrarán el consuelo. Que Él nos bendiga y nos llene a todos de vida, y de vida en abundancia.